Y bueno, para que nos platique al respecto, ya está aquí nuestra compañera Vania. Vania, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Humberto, muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues sí, el famoso Palacio de Lecumberri, cárcel, archivo general, tantas cosas. Pero a ver, cuéntanos un poquito de la historia de este lugar. Pues mira, saludamos a la gente. Hola Kike, ¿cómo estás? Hola Vania, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, pues les vamos a contar algo. El Palacio Negro de Lecumberri, le decimos negro por la trágica historia que tiene, por toda la desgracia que en él ocurrió. Vamos a empezar. México necesitaba en el Porfiriato una cárcel que cumpliera con las expectativas de mostrarle al mundo que México era un país de vanguardia. Entonces Porfirio Díaz manda a construir esta cárcel con una estrategia panóptica. ¿Qué quiere decir? Es una cárcel, vamos a ver fotografías ahorita, que tiene al centro una torre muy alta y de ella desprenden brazos. La idea es que de esta torre de control, digamos, puedes observar cada una de las celdas sin que los presos sepan que los estás viendo. Entonces, esto era un sistema bastante moderno. Tecnología de punta para esos, para esos años, ¿no? Por supuesto. En estas crujías, que era como se les llamaba, mira, estamos viendo ahí, por ejemplo, lo que les llamo, lo que les digo, ¿no? Oye, muy moderno, de verdad, ¿eh? Muy moderno para la época. Sería como el equivalente ahorita, por ejemplo, a los vídeos estos oscuros, ¿no? Que ponen en las Yo creo que sí, una cámara de... Que no, más o menos. Sí, claro. Y entonces, bueno, cada una de estas crujías, que bueno, son los pasillos que están a lo largo que vemos por estas ramas de estrella, había un cuarto que se llamaba el apando. Este era el cuarto de castigo donde se aplicaba la tortura de mantener incomunicados, sin alimentos, sin luz, sin baño, con humedad a una persona por haberse portado mal. Entonces, bueno, este sistema penitenciario funcionó hasta 1976. Durante su tiempo tuvo presos de bastante renombre, como lo son Pancho Villa, que estuvo preso en 1912 por unos 6 meses. Se dice que ahí aprendió a leer y escribir. Estuvo preso también ahí Siqueiros. Estuvo José Revueltas, quien hizo un libro que se llama El Apando, justamente por este cuarto de castigos. También estuvo preso ahí, bueno, conocemos a Juan Gabriel, ¿verdad? Que fue de los últimos presos que estuvieron ahí. Pero hubo un suceso histórico de mucha importancia que tuvo lugar ahí. Durante la Decena Trágica, en 1913, en México, se toman prisioneros al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Se llevan presos justamente a Lecumberri. Y en esta cárcel es el 22 de febrero, en la parte de atrás, según esto, se les aplica la ley fuga y se les mata. Entonces, bueno... Siempre nada más que la ley fuga para los que no sabemos. La ley fuga era esto de... Pues lo tenía prisionero, se echó a correr, se fugó, entonces lo maté, porque entonces tenías justificación quería escapar y militar de poderlo matar. Con eso tú podías justificar, ¿no? Con eso lo puedes justificar. Entonces, ¿qué pasaba? En el 22 los matan, les entregan el cuerpo a las familias, pero en el 14 los reporteros, Publio Trépedi y mi abuelo Agustín Víctor Casasola, junto con Carlos Muñano y Ernesto Hidalgo, hacen una comisión porque tienen la información que en los sótanos de Lecumberri todavía están las ropas del presidente Madero y Pino Suárez cuando fueron asesinados. Ellos van a estos sótanos, toman las ropas, toman las fotografías a manera de reportaje. Mi bisabuelo viste el abrigo de Pino Suárez, donde se muestra que los tiros efectivamente fueron por detrás. Entonces, bueno, hay un acta firmada, todo este rollo de todas estas historias negras del palacio, que por eso se le llama negro, ¿no? De Lecumberri. En los 80s, debido a que estaba en condiciones pésimas, los reos estaban hacinados, no había una calidad para poder dar la readaptación social. Se cierran las puertas y se destina a ser el Archivo General de la Nación. Hoy podemos visitar este cárcel. ¿Está abierto para todo el público? Pero por supuesto que está abierto a todo el público. Obviamente hay visitas guiadas, hay una parte que está abierta. Está Siqueiros, lo estamos viendo en pantalla en este momento. Y Siqueiros hizo muchísimas obras durante su reclusión en este lugar. Y entonces, bueno, como Archivo General de la Nación tenemos ahí documentos como el Acta de Independencia original. Tenemos, bueno, y se ha ganado el premio de la UNESCO de Memorias del Mundo por la colección de mapas que tiene. Entonces, de verdad, es un recinto imperdible para cualquier investigador, es base para todos los que nos dedicamos al mundo editorial. Lo recurrimos a cada momento. Muchísimo material que cuenta la historia, ¿no? Los documentos que forman base de la historia nacional están metidos ahí en el Archivo General de la Nación. Es de excelente y riquísimo valor. Y vaya, pues tiene toda esta historia en la que podemos ver Vania, que... ¿dónde está este inmueble? Para toda la gente que no conoce en la Ciudad de México, se encuentra en el noreste, ¿no? Me parece, de la Ciudad de México, cerca de una de las terminales de autobuses de la Tapo.
por Creo allá. que sí. Por ahí se Sí, encuentra. sí, me el agarro un Palacio poco de la bajada en Cumbre. este momento. Pero bueno, la idea es invitar a la gente a que conozca este lugar, que conozca las historias que pasaron en él y cómo ver que un espacio que tuvo un pasado tan oscuro puede convertirse en un recinto que alberga la historia de este país, que lo podemos visitar y que vaya, esta cárcel que fue tan negra ahora luce con todo el Archivo General de la Nación dentro de ella. Con grandes documentos que Por que supuesto. cuentan la historia de nuestro país. Vania, pues muchas gracias, No, gracias, por esta Quique, gracias a ti. información. Muy enriquecedor Gracias, eso, ¿eh? Humberto. Así Muy es, enriquecedor. hay que conocer más nuestra Ciudad de México y con esto nosotros pues lo invitamos a que no se despegue de las transmisiones de Capital 21. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero en este momento regresamos. No se despegue porque continúan aquí en tus ciudades. Vámonos. Así es, mi Quique, regresamos rapidísimo. Preparen papel y lápiz, amigas y amigos, porque nuestra chef Lorena está a punto de revelarnos la receta de una sopa francesa o estadounidense internacionalmente conocida, la vichyssoise. Y nuestro especialista en mascotas, Gustavo Reyes, nos trae las novedades, lo último en juguetes para gatos. Hacemos una pequeña pausa, pero no le cambien, porque regresamos con una música sensacional. Y esa risa nerviosa, I'm addicted to you.